Buenas tardes a todos. Ajá. Ah, sí, gracias. Bueno, algunos colegas y yo eh, perpetramos una presentación para hoy con esta idea que ustedes ven acá. No es un recetario, simplemente es un conjunto de comentarios, de ideas pues para cómo poder presentar una ponencia, cómo estructurarla, cómo armarla, qué características debe tener, por ejemplo, la presentación de esa ponencia. Quizá también aquí Maru nos vaya a explicar de qué pasiones pueda mover la ponencia, una cosa así. Y es realmente una cuestión de orden, ¿no? De orden, de capacidad, de conciencia de lo que uno puede hacer y lo que uno también no puede hacer, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco sobre eso. Vamos a hacer 4 colegas, ¿no? Estamos ahorita 4, para que vayamos complementando lo que cada uno pues cree poder aportar para una idea como esta, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con algo importante en una ponencia, que es la capacidad de convencer. Es decir, cuando alguien presenta algo, ¿no? Por ejemplo, en una ponencia, pues el objetivo que uno persigue básicamente es convencer a la audiencia de lo que uno está proponiendo, de lo que uno está presentando. Entonces vamos a ver, bueno, qué elementos son los que colaboran para que uno pueda lograr ese convencimiento de nuestros oyentes, ¿no? Y por eso hablamos de elocuencia. La elocuencia es un término que se utiliza mucho en la retórica. Si ustedes, por ejemplo, leen algo de los antiguos retores u oradores como San Agustín o todavía más para atrás en el Imperio Romano o en Grecia, pues lo que ellos buscaban no solamente era convencer a alguien, sino hacerlo con tal elocuencia que realmente arrastraran a esa persona, ¿no? No solamente, digamos, no solamente presentar una idea, sino lograr, digamos, el convencimiento pleno de esa audiencia. Y por eso hablan ellos de elocuencia, ¿no? O sea, hablamos de elocuencia cuando hablamos de que participamos con éxito, ¿no? En un discurso. Y este éxito es convenciendo a los oyentes. O sea, si yo en un discurso participo y convenzo a quienes están en ese discurso, pues entonces estoy siendo elocuente, ¿no? Se puede convencer de muchas maneras, ¿no? Aquí estamos hablando de una elocuencia por medio de, digamos, de la fuerza de la palabra, porque la palabra es realmente el instrumento que utilizamos en una ponencia, ¿no? ¿Y cuál es ese instrumental precisamente? Bueno, cuando hablamos de elocuencia hablamos aquí de retórica. La retórica no solamente es un conjunto de fórmulas para poder convencer a alguien de algo, sino que también tiene que ver con la elegancia del lenguaje, ¿no? Tiene que ver también con la precisión del lenguaje. Y es algo que no debemos olvidar nosotros, la cuestión, digamos, de la precisión de los conceptos. En un mundo académico como el nuestro, tenemos que huir de las palabras digamos, muy ambiguas, o las palabras que son propias de un lenguaje coloquial, ¿no? Podemos sí de pronto hacer alguna observación, digamos, chusca o cómica, o como ustedes quieran, pero en la cuestión de la esencia del discurso tiene que haber precisión, ¿no? Si habláramos acá, por ejemplo, obviamente que hay disciplinas que tienen más problemas que otras con la cuestión de la precisión técnica. En cuestiones de mercadotecnia, pues hay palabras técnicas que solamente significan eso. Pero, por ejemplo, en las ciencias sociales tenemos un poco más de problemas porque palabras como democracia o política, pues no son solamente empleadas por los académicos, sino también por la gente de a pie, ¿no? Y entonces esos conceptos pueden tener muchas acepciones, dependiendo de cómo se acerque uno a ellos, del enfoque que se le dé, hasta inclusive también, y esto es también un problema, del enfoque ideológico que se le dé a la palabra, ¿no? Entonces, por eso es que es importante hablar de que la retórica no solamente es el lenguaje elegante y apropiado, sino también hablar de esa precisión para lograr precisamente el convencer a nuestros oyentes. Ahora, cuando hablamos de datos duros, pues entonces ahí pues la elocuencia no es tan útil, o bueno, no es que no sea útil, sino que no es tan necesaria como cuando tenemos que convencer a alguien de algún punto de vista o de alguna opinión. Aquí hay diferencia entonces muy marcada entre lo que es un argumento y lo que es una opinión. En las ciencias, pues las opiniones están fuera de lugar,
¿no? Un médico no puede decir, pues yo opino que si te hace bien la vacuna, póntela. Eso está fuera de lugar. Lo que se emplea en las disciplinas científicas son argumentos, es decir, razonamientos, ¿no?, con cierto carácter conclusivo. Es toda una concatenación de ideas, ¿no?, de argumentos razonablemente expuestos que me llevan a una conclusión. La opinión es simplemente una percepción de que algo es así o de otra manera. La opinión, pues, digamos, en el mundo académico no tiene cabida, digamos, con peso, ¿no? Uno puede opinar sobre tal o cual cosa, pero eso no se puede escribir, ¿no? En el periodismo, por ejemplo, sí hay un género de opinión, pero es en el periodismo. Por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, pues no hay un género de opinión, ¿no? Y yo creo que tampoco en la medicina o en la biología. En la mercadotecnia ustedes pueden presentarme aquí una serie de datos duros de lo que la gente respondió en una encuesta, y ahí no se requiere de gran retórica, pues son simplemente datos duros, ¿no? No importa si la gente está equivocada o no en su percepción, es lo que la gente piensa, lo que la gente percibe. Ahí entonces no requiero de la retórica para convencerlos a ustedes de que la gente, por ejemplo, en el DF ahorita, se inclina más por los candidatos de Morena que por los del PRD, pero sigue prefiriendo al PRD sobre Morena. Eso es lo que la gente dice y ahí están las, ¿no? Ahí no tengo yo que emplear la retórica ni la elocuencia para convencerlos, son simplemente datos duros, ¿no? O como dice acá también, los criterios indiscutibles. Si estamos ahorita en una reunión de teología y hay puros teólogos acá, pues no tengo que ponerme a convencerlos a ustedes de la existencia de Dios, ¿no? Porque en ese momento ese es un criterio que no se tiene que discutir, ¿no? O sea, depende también del contexto en el que estemos trabajando. Ahora, trabajamos en la academia con el lenguaje, ¿no? Nos comunicamos por escrito, nos comunicamos oralmente, leemos, ¿no? Tenemos que reflexionar. O sea, el trabajo del académico, ¿cuál es? Pues pensar, leer, reflexionar, escribir. Es decir, se supone que como académicos tenemos que generar conocimiento y transmitir ese conocimiento, ¿no? Entonces, la transmisión del conocimiento lo que hace es proponer, preparar y resolver algo por medio del lenguaje. O sea, el lenguaje es realmente nuestra arma, nuestro instrumento, nuestro modo de vivir prácticamente, ¿no? Pensamos con ayuda del pensamiento, reflexionamos, escribimos, transmitimos, hablamos, y ahí se requiere precisamente este lenguaje. Entonces, este lenguaje, por lo tanto, acompaña esa transmisión del conocimiento, ¿no? Y por eso les digo, es tan importante la precisión de esa palabra. Y la palabra es fundamental, ese es el logos de los griegos, ¿no es cierto? Que no es simplemente cualquier cosa, sino que tiene que ser una palabra alimentada por el conocimiento, por la reflexión, ¿no? Y por una buena relación entre las partes de ese sistema de pensamiento, de ese bien estructurado, ¿no? Por medio de esto, dice, por él, o sea, por este lenguaje, esa transmisión del conocimiento es gobernada. Con ese lenguaje discutimos, con ese lenguaje juzgamos, con ese lenguaje justificamos, controlamos y criticamos. O sea que mientras más preciso sea nuestro lenguaje, mientras más conozcamos a fondo nuestro propio idioma, parece que es una perogrullada, pero no lo es, más preciso será nuestro lenguaje académico. Eso es lo que distingue también, entre otras cosas, al académico del que no lo es. Cuando les digo el ejemplo de la democracia, ¿no? O de algún otro término que la gente utiliza en la calle. La gente utiliza el término de democracia con muchísima soltura, ¿no es cierto? Si ustedes van a Venezuela, tanto los antichavistas como los prochavistas van a decir que son demócratas, ¿no? Ningún seguidor de Trump va a decir que es racista, sino va a decir que son demócratas, que son la voz del pueblo lo que están ellos reflejando, ¿no? Ya en la academia tenemos que fijar criterios sobre, bueno, qué vamos a entender por demócrata y qué vamos a entender, por ejemplo, por racismo. O sea, tiene que haber criterios para que entonces sepamos dónde estamos, ¿no? Por eso es importante la precisión de ese lenguaje. Y es un lenguaje fundamentalmente oral y escrito. Trabajamos con la palabra escrita, pero también en la ponencia es una palabra escuchada. Por lo tanto, debemos cuidar muy bien el efecto de nuestras palabras. Es un efecto claro. La ventaja en la ponencia es que si hay alguna duda sobre lo que dije, inmediatamente puede haber una
una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué quisiste decir con eso? Cuando es el lenguaje escrito, pues tarda más y en ocasiones es imposible que me pregunten qué quise decir exactamente con lo que escribí. Aquí la ventaja de la palabra hablada y escuchada es que puede haber enseguida una pregunta acerca de algo que pudo haber no estado muy claro. La vida entonces es leer, nuestra vida como académicos es leer, pensar, reflexionar, hablar y escribir, ¿no? Nuestro medio es por lo tanto el lenguaje. Ahora, faltan aquí algunas cosas. Aquí está, dije ya, me falló el Johnny. ¿Qué tenemos que considerar para poder estructurar bien nuestra ponencia? Primero, necesitamos un conocimiento sólido del tema. Eso es fundamental. ¿Por qué? Miren, hay personas que tienen mucho miedo de hablar en público. Inclusive parece que el principal temor que tiene la gente, salud, antes incluso que el miedo a las arañas, es el miedo a hablar en público. Sí, lo que leía yo. Que hay más gente que tiene miedo a hablar en público que a las arañas, ¿no? Bueno, hay de arañas a arañas. Entonces, pero, ¿por qué puede provenir? ¿Cómo puede uno combatir ese temor? Un elemento importante para combatir ese temor de hablar en público es saber que uno sabe lo que va a decir, ¿no? Es decir, conocimiento sólido del tema. Eso nos da mucha seguridad. Y además hay otro elemento importante aquí. La gente se puede dar cuenta cuando uno, la gente se da cuenta cuando uno sabe a cuando uno no sabe, ¿no? Los alumnos inclusive, que luego andan medio silvestres, se dan cuenta a veces, o muchas veces, de que estamos echando puro rollo, o de que no tenemos seguridad, o de que sí la tenemos. Y entonces, un instrumento importantísimo para ayudarnos a no tener miedo de hablar en público es conocer sólidamente el tema, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco más de esos aspectos. El dominio del lenguaje es un fundamental. Uno pensaría, bueno, pues sí, se supone que hablamos español y podemos hablar. No es cierto. Sobre todo en esos países como México, en donde estamos llenos de barbarismos. Tenemos que evitar también, y esa es una idea personal, el evitar, creo que tenemos que evitar caer en ciertos modismos que nos pretenden situar en un grupo social determinado, lo que llaman las sociolectas, ¿no es cierto? La jerga, ¿no? Cada grupo social tiene cierta jerga que dice, son palabras que pretenden situarnos en un cierto grupo, ¿no? Los abogados, por ejemplo, si uno va, el otro día fui a dar un curso a la Escuela Libre de Derecho, la competencia, hace mucho antes de entrar yo acá, por supuesto, y todo el mundo es licenciado allá. Hola, licenciado, buenas tardes, licenciado. Todo el mundo va de traje y muy, como se dice, muy solemne, y todo el mundo allá es licenciado, ¿no? Tienen ciertas palabras los abogados que los identifican como tales, ¿no es cierto? Y también en el mundo universitario hay ciertas palabras que pretenden, digamos, dejar en claro a qué medio pertenecemos, ¿no? Y está muy difundido en México un conjunto de palabras pues de dudosa aplicación correcta. Por ejemplo, aquí en las universidades no se ofrecen planes de estudio, se ofertan, ¿no? Y bueno, ¿qué es un barbarismo? Ofertar no existe, es ofrecer, ¿no? También estamos llenos de eventos. Un evento no se, por naturaleza un evento no se puede programar. Yo puedo pronosticar que va a llover a las 4. Pero no me dice, oye, mamá, ahí te encargo que llueva a las 4, ¿no? No se puede. Dios Padre sí podría. Pero un evento por naturaleza es algo que no se puede programar y que es de incierta realización. Puede haber 90% de probabilidades de que llueva a las 4 y sin embargo no llueve. Bueno, eran probabilidades de lluvia. Es de incierta realización un evento. Entonces esto no es un evento, es una plática, un acontecimiento, si quieren, es muy importante, ¿no? Y a veces también traemos a cuento muchos anglicismos también, a veces mal comprendidos, como el coffee break, ¿no es cierto? Entonces yo sí los invito, no es que sea uno purista, porque entonces no hablaríamos, no tendríamos palabras para comunicarnos, porque estamos llenos de palabras de otros idiomas que confluyen en otro, ¿no es cierto? Lo malo es cuando no sabemos cómo utilizarlos, ¿no? Porque si analizamos al español, pues estamos llenos de palabras del árabe, del latín, por supuesto, del griego, claro que sí, ¿no? Pero hay que saber en dónde se utilizan y cómo se utilizan. Entonces, para un académico, es muy importante el manejo correcto, no solamente del lenguaje técnico, sino de nuestro lenguaje común, coloquial, digamos, con el que nos comunicamos entre todos, ¿no?
Y también, digamos, de un idioma se asimilan las palabras, no la gramática, ¿no? O sea, yo puedo decir, por ejemplo, la canción de arte alemana, el Lied, bueno, el plural es Lieder, pero no está más en eso, yo digo Lieds, porque de un idioma yo no tomo la gramática, tomo una pura palabra. Por eso es una barbaridad decir la currícula. Es el currículum o el currículo, y en plural los currículums o los currículos, pero currícula ya es en latín el plural de currículum, entonces es un disparate decir la currícula, porque ya de por sí currícula es en plural, porque es neutro en latín, ¿no? Y también es parte de esa jerga universitaria, ¿no es cierto? La currícula del programa, el currículum, el plan, ya, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de palabras que tomamos prestadas sin saber qué hacer con ellas y sale un disparate a fin de cuentas, ¿no? Dominio de la terminología técnica, ya lo he dicho aquí varias veces, dominio de la terminología técnica. Cada disciplina tiene sus particularidades técnicas. Lo que en una disciplina significa tal palabra puede cambiar en otra. Entonces, cada uno en su disciplina debe dominar perfectamente esa terminología técnica porque es, digamos, una manera mucho más clara de transmitir el conocimiento cuando la manejamos correctamente. Y luego la tranquilidad al hablar. Obviamente, como les dije, hay personas que tienen más temor que otras para hablar en público, pero o tomamos un pasiflorine o algo, pero tratar de hablar con tranquilidad. Porque hay que recordar que cuando hablamos atropelladamente, producto a veces de la falta de conocimiento profundo del tema o también de los nervios, pues la transmisión del conocimiento se perjudica, digamos que se ve dañada, ¿no? Y luego también la disposición para escuchar. O sea, el ponente habla. Yo ahorita supongo que estoy hablando y que me están escuchando, pero también escucha. También hay una realimentación, ¿no? Retroalimentación creo que no es correcto, realimentación sí. Luego les platico por qué, ¿no? Hay una realimentación, o sea, yo digo algo y quiero ver si ustedes me comprendieron o no. Entonces también debemos tener la capacidad de escuchar, ¿no? Las preguntas, alguna duda, inclusive algún ataque. Hay que saber también cómo esquivarlos, hay gente de todo, ¿no? A mí no me parece que sea de muy buen gusto atacar la parte fundamental de una conferencia para exhibir al ponente. Bueno, a lo mejor hay gente que opina diferente, pero uno puede disentir de algo y decirlo de manera educada, correcta, ¿no? Con propósitos de mejorar, pero uno tiene que estar también en condiciones de escuchar qué es lo que está pasando. Y también comprender si lo que yo dije fue entendido de la manera correcta, como yo quería que me entendieran o no. Entonces, por eso hablo aquí de la capacidad para escuchar. ¿No? Ajá. Bueno. Otra cosa. Dije que hay que buscar un conocimiento profundo del tema que se va a tratar, pero eso no quiere decir que deba yo saberlo todo, ¿no? O sea, también de que tengo que mostrar la capacidad para no pretender que lo sé todo. Y para poder decir, ¿saben qué? Pues no sé. Déjenme investigar o de plano no sé. Lo importante aquí no es saberlo todo, sino saber decir que no lo sabemos, o también decirle también, bueno, creo que en tal o cual autor o en tal o cual lugar podemos encontrar tal información, ¿no? Pero es importante. A veces yo creo que también la gente tiene miedo de hablar en público porque cree que está como en un examen, ¿no? Y que tiene que saberlo todo. Y eso no es necesario, ¿no? Ahora, ese conocimiento profundo de las cosas no tiene que llevarnos a la idea de que el especialista es el que sabe cada vez más y más y más y más sobre cada vez menos y menos y menos y menos. No, sí es cierto, la labor actual del académico es la especialidad, creo que ahí va el mundo, ¿no? Pero no tenemos que perder la visión transversal general de las cosas, ¿no? Porque las disciplinas no son burbujas de aire que están aisladas de todo lo demás. El académico tampoco es un pensador que sea una torre de marfil aislado de lo demás y que al que le valga un cacahuate si el dólar sube o baja. No. Si el jitomate sube de precio, también el académico lo resiente, aunque él no compra el jitomate, ¿no? Entonces, esa repercusión de la vida cotidiana en el académico o en el artista, ¿no? Pues es evidente.
Entonces es importantísimo que nuestro conocimiento, por muy especializado que sea, no pierda de vista esa relación transversal con otras disciplinas, esa relación también con la vida cotidiana, con el contexto socioeconómico, sociocultural en el que nos estamos moviendo. Por eso hablo aquí de los conocimientos transversales y también de los conocimientos del contexto de cada disciplina. Capacidad de síntesis, ¿no? Es muy importante después de una conferencia o de una plática el poder en unas cuantas palabras, digamos, hacer un breve resumen, algún pensamiento que reduzca todo lo que dijimos a un par de frases para que quede, digamos, ya más fresco en la memoria de qué trató lo que hemos hablado. Y la capacidad de elaborar conclusiones, ¿no? A veces a nuestros alumnos les pedimos que hagan sus conclusiones de la tesis y luego nosotros no somos capaces en alguna plática pues de elaborarlas. Decir, bueno, ¿qué fue lo más importante que vimos en esta plática? Ahorita no lo voy a hacer porque no tenemos mucho tiempo y faltan otras personas, pero tendría yo que hacer alguna conclusión, digamos, ¿no? Pero eso es importante. Y luego también, creo que no hay nada mejor para el estudiante que el sentir que cada uno de nosotros como académicos tenemos pasión por lo que hacemos, ¿no? Y eso no tiene que ver con el sueldo, no, tiene que ver con nuestra vocación, ¿no? Y eso se transmite también. Entonces, si los oyentes y los alumnos, por ejemplo, perciben nuestra pasión, nuestro entusiasmo para trabajar en lo que estamos haciendo, eso lo vamos a contagiar. Por eso es que pongo esto, la capacidad de entusiasmar y de sembrar la curiosidad. Yo creo que el profesor, para mí, la labor fundamental del profesor es poner esas semillas de la curiosidad en los alumnos, ¿no? Yo realmente, cuando estudiaba yo, digamos, sí aprendí, ¿no? No era yo así que digamos muy matadito, nunca lo fui, pero yo aprendí más cuando salí. Pero porque tuve maestros, afortunadamente, que no me enseñaron todo, sino que me pusieron la curiosidad de investigar y de curiosear, ¿no? De hacerlo por mí mismo. Entonces yo aprendí más fuera de la universidad o del conservatorio que adentro. Ahí fue donde realmente empecé a saber más, o a recordar lo que había visto en los estudios. Y yo le agradezco a mis profesores esto, no que me hayan enseñado cosas, sino que me entusiasmaron y me hicieron ser curioso. Y yo creo que eso es fundamental en una ponencia, que se quede uno con la curiosidad de leer más sobre lo que escuchamos, de preguntar, de inquirir sobre eso, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Bueno, ahora sí, ¿quién sigue? Según yo ya terminé. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? La elegancia, hablando, ya llegó la elegancia, no de ti no, de que ya llegó ¿Cómo me están? Sí. Muchas gracias. No pasa. Muy bien. El siguiente tema a considerar es el aprendizaje social. En uno de los foros de talento humano, UPAEP, nos decía el ponente, ¿cuántas cosas de las que aprendieron en la universidad están aplicando en su trabajo actual? Y luego dijo, a ver, alcen la mano quienes están aplicando el 100% de lo que aprendieron en la universidad en el trabajo actual. Alcen la mano quienes están aplicando el 100% de lo que aprendieron. Se los paso. Y luego dijo a continuación, alcen la mano quienes están aplicando en su trabajo cosas que aprendieron de otros en el día a día, ¿no? Obviamente, todos alzamos la mano ese día, ¿no? Porque esto es el aprendizaje social. Estos momentos de encuentro son precisamente eso. Ven y habla de tu expertise, de la experiencia, porque dice que no tenemos que jalar palabras de otros lugares, dijo Herminio, de la experiencia que tú tienes, habla de tu pasión. Estos miércoles de ideas son para eso. Son miércoles de investigación, de innovación, de diseño en encuentros académicos. Que podamos llevarnos cada quien esa parte de aprendizaje sumado a lo que cada quien sabemos y cada miércoles salir con un capital en el conocimiento, con reforzamiento de nuestro capital intelectual. Este proceso del aprendizaje social se da entre personas y es entre precisamente adquirir conocimientos entre las personas en comunidad para compartir nuestras mejores prácticas, para compartir con nuestros compañeros en confianza,
en academia, los conocimientos que tenemos que nos pueden sumar a ese capital. El aprendizaje social es creación de Albert Bandura, en todas sus obras a partir del 77, 87, 99, habla de esto, de que el conocimiento se da en procesos indirectos, cuando observamos, cuando vemos a otras personas o cuando escuchamos a otras personas hablar de lo que saben, y esto se da por imitación y por autocontrol, y esto activa nuestra autoeficacia. Lo que nos comentaba el doctor Herminio, necesitamos sentirnos autoeficaces para poder estar delante de un grupo y perder el miedo. O sea, lo principal que hay que hacer, como dice Herminio, si tenemos ese problema de que no podemos enfrentarnos ante un grupo hablando de lo que sabemos, es saber que somos capaces de hacerlo. Y eso tiene que ver muchísimo también con la autoestima. Entonces tenemos que desarrollar nuestra autoestima para sentirnos autoeficaces, saber que vamos a hablar de un tema que dominamos, que conocemos y que el otro va a aprovechar para su vida diaria. Precisamente, tenemos un poco de problema para la transición de las diapositivas. Entonces, las comunidades favorecen el conocimiento, nos ayuda a aprender de unos y otros, y podemos capitalizar ese conocimiento que favorece el crecimiento personal, grupal y obviamente organizacional. Lo importante en las comunidades es ese proceso de colaboración, de compartir, de aprender, de poder sumar a nuestra experiencia diaria los demás. Cada miembro aporta y hay apoyo mutuo, hay autovaloración como personas, satisfacemos nuestro sentido de pertenencia e identidad y además generamos conocimiento constante. Y hablando de esto que nos decía el doctor Herminio, pues cada uno vamos a hablar desde nuestra área de experiencia, y obviamente yo como psicóloga estoy proponiendo esta parte personal dentro de este proceso de conocimiento. Este conocimiento facilita que nos adaptemos a los cambios y estemos en un proceso de autoactualización constante y permanente, que se suma a los conocimientos que tenemos formales y profesionales. Así en las empresas, que se busca el know-who y se suma al know-how, ¿no? El saber quién y después el saber cómo. Y esto se da en comunidades de práctica, que el concepto lo desarrolló Etienne Wenger, un doctor en pedagogía, precisamente hablando de esa necesidad, de esa posibilidad de transportar las comunidades de aprendizaje de una institución educativa a la vida empresarial. Y ya que el conocimiento se genera en ambiente de interacción entre personas, se forman redes que facilitan la comunicación, la práctica colaborativa y los resultados positivos. Y eso es todo. Entonces, ¿quién sigue? Rebe. Quisimos hacer así un compartir entre todos los miembros del equipo de ideas para que se animen a venir también a participar con nosotros cada miércoles. Gracias. Bueno, aunando a lo que dijeron Maru y Herminio, pues yo voy a hablar desde mi experiencia y de lo que más sé o de lo que más creo saber, que es cómo es que vemos y cómo es que podemos hacer un discurso visual. El doctor Herminio hablaba de la retórica y que es un discurso, es una argumentación, es un mensaje, pero en el diseño y en la publicidad trabajamos con discursos visuales. Y generalmente una presentación ciertamente está armada de palabras, de discursos y de mensajes, pero la parte de la imagen, la parte de los apoyos visuales, básicamente hacen eso, complementan el mensaje que estamos dando. Entonces, generalmente, lo que vemos no es lo que el cerebro entiende. Simple y sencillamente. Yo puedo decir que estoy viendo una cámara y una televisión y automáticamente interpretar, bueno, pero esto es por aquello, esto sirve para aquello, y necesariamente estoy viendo un aparato, pero automáticamente estoy interpretando para qué sirve o estoy contextualizándolo en lo que tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. Entonces, tu cerebro está constantemente interpretando lo que ve, únicamente recibe la sensación de la imagen y puede automáticamente interpretar. Si es un rectángulo y representa lo que yo estoy haciendo, es una imagen. Perdón, es una televisión, es una pantalla, ¿no? Pero mi cerebro lo interpreta. Tu cerebro crea atajos para entender el mundo a su alrededor.
Si yo no conozco qué caramba es este aparatito, voy a empezar a desmenuzarlo y decir, ah, pues si tiene una gomita y una esponjita, pues a lo mejor es un micrófono, ¿no? Pero voy a buscar algo que se relacione a lo que yo ya conozco. Lo mismo será en imágenes, evidentemente. Lo que se interpreta depende de mi bagaje, de lo que yo traigo en el pasado, de mi conocimiento, de lo que tengo incluso en expectativa. Si yo me estoy esperando ver un coche, cualquier cosa que se parezca para mí será un coche. Si yo me estoy esperando tomar leche de un bote de forma de leche y en realidad es un jugo, mi expectativa será, esto es leche. Y en el momento de tomarlo diré, uy no, ya no es. ¿Me explico? Entonces, tiene mucho que ver. Voy a tomar algunos ejemplos que a lo mejor les son familiares, a lo mejor no, ya veremos, que son carteles, pósters de películas. Backtrack. ¿Alguien conoce la película Backtrack? Ok. Si yo les dijera la palabra backtrack, ¿qué les diría? ¿Qué significaría la palabra backtrack? Bueno, Johnny sabe. Ok. Ir hacia atrás de alguna manera. Entonces, si el término de la película o el título de la película es backtrack, este cartel, ¿qué les dice? Alguien le dirá que es ciencia ficción, alguien le dirá que puede ser un drama, alguien a lo mejor le puede decir, ah, es una película de miedo, ¿no? Pero tengo que leer una serie de cosas que están ahí y por supuesto tiene que ver con la imagen, con la persona. Si yo conozco al actor Adrien Brody, a lo mejor diré, uy, él hace este tipo de películas. Si yo leo este texto, a lo mejor The Dead Never Forgets, ah, ok, tiene que ver con muerte, entonces ya empiezo a relacionar con cosas que yo conozco, ¿no? Los colores, etcétera. Para entender la esencia de alguna imagen, de alguna representación, uso la visión periférica y no la visión central. Hay una serie de experimentos que me dicen eso, y ahorita vamos a hacer uno, a ver si nos sale. Y entendemos mejor el tipo de escena cuando usamos la visión periférica. Si estamos viendo todo alrededor y no viéramos la parte central, podríamos saber si es en un jardín, si es en un parque, si es en una sala, si la escena se da dentro o fuera de algún lugar en específico. Sin la parte periférica no sabríamos dónde está ni qué está sucediendo. Si yo pongo una serie de sillas, pero no pongo alrededor, pues puede ser una oficina, pero puede ser un hospital, pero puede ser un salón. En cambio, si puedo ver toda la escena en la parte periférica, puedo decidir dónde es. La visión central, por otro lado, me sirve para reconocer los objetos, las particularidades dentro de esa escena. Ejemplo, película Spotlight. Imagino que algunos de ustedes la habrán visto. Ok. ¿No? Qué bueno. Los que no la han visto, puede ser muy buen experimento. Voy a tapar la parte central del cartel. ¿Qué lugar es este? Exacto. No es un parque, evidentemente, ¿no? Entonces, si es una oficina, bueno, ok, ya puedo ver el cartel completo y ya veré las particularidades de la oficina. Pero me queda claro que el elemento, que la escena, se da en una oficina. Y por lo tanto, en la película estará relacionada con una oficina, ¿no? Si yo quiero exponer que esto es una oficina, entonces automáticamente tendría que poner el resto de los elementos. Ok. Se identifican objetos reconociendo patrones. Mi cerebro utiliza patrones. Hay dos teorías. Una teoría dice que en el cerebro tenemos un banco de memoria de millones de objetos. Y que cada vez que yo veo un objeto digo, ah, se parece a, y por lo tanto si se parece a, es probable que sea este. Hay una teoría nueva que dice que utilizamos formas básicas llamadas geons, es decir, conos, cilindros, rectángulos, cuadrados, y a la hora de asociarlos voy formando nuevos elementos y digo, ah, ok, si es un cilindro puede ser, perdón, si es un cono puede ser o un barquillo o puede ser un vaso de agua, es decir, empiezo a relacionar con formas. Estas son las dos teorías que más utilizamos y Biederman es el que trabajó esta teoría de las 24 formas básicas. Por ejemplo, ¿alguien ha visto la película Finest Hours? Sí, son las películas últimas que están en taquilla. Ok. Si es cierto, podríamos decir que, bueno, esto no es un edificio,
¿no? Esto automáticamente tampoco es un barco de vela, seguramente es un transatlántico o un barco muy grande, ¿no? Pero sin ningún problema puedo reconocer que es el mar y no un río, puedo reconocer que es un barco, no un edificio, y que las ventanas del barco automáticamente me hacen ver, incluso la perspectiva y la proporción, me hace ver que es un enorme barco, ¿no? Ok, el cerebro tiene una parte específica para reconocer caras, y no solo eso, reconoce caras y asocia con sentimientos. Entonces, esta parte del cerebro que está fuera de la corteza visual tiene específicamente la función de reconocer caras. Pero como esta parte está cerca de la amígdala, automáticamente reconoce la sensación. Y entonces si yo veo la cara de mi tía y mi tía me cae mal, automáticamente digo, ay, ahí viene mi tía, ¿no? Pero es reconocer la cara y la sensación automáticamente. Y eso sucede mucho, sobre todo también en cartel, ¿no? ¿Alguien sabe de algún cartel que tenga una cara al frente? ¿Alguien se puede acordar de algún cartel que tiene una cara? Bueno, no, pero directamente una cara. ¿Cómo? Sí, claro. Pero bueno, esta que traje es The Big Short. Y es una serie de caras que todos conocemos, pero totalmente alteradas. No sé si alguien conoce, esto tiene apuntador, ¿verdad? Pero no sé usarlo. Así. Este es chico Christian Bale, Batman, solo que aquí se ve un poco diferente. Este chico Steve Carell, cómico, nada que ver, ¿no? Entonces, si yo pensara en Steve Carell, seguramente sonreiría porque me acordaría que hace películas cómicas. Si veo esta cara, ya no es cómico, ¿no? Ryan Gosling, ¿alguien ha visto, perdón? El diario de una pasión, película romántica, aunque generalmente Ryan Gosling hace películas dramáticas y góticas y rarísimas. Sí, es él, ¿no? Entonces, muy, muy diferente. Y Brad Pitt, para nada se parece. Entonces, me cuesta mucho trabajo reconocer la cara, pero sin embargo, si veo el nombre, Brad Pitt, y la relación, digo, sí, claro, es Brad Pitt, ¿no? Entonces, por supuesto, y el rasgo, si tú lees Brad Pitt, dices Brad Pitt, chico guapo, simpático, tal película, bla, bla, bla. En cambio, si lo ves acá, hace otra relación. Ok. Objetos inclinados ligeramente desde arriba. Es decir, cuando nosotros representamos un objeto, generalmente lo representamos con cierta inclinación y vistos desde arriba. Nadie va a utilizar la vista del águila. Es decir, si yo quiero representar una taza, no la voy a representar desde aquí y ver un círculo y otro círculo y una rayita, porque nadie la reconocería. Entonces, lo que automáticamente hace el cerebro es utilizar la perspectiva canónica, que es justamente esta perspectiva, en contra de la visión de águila, que es la que usan los mapas. La perspectiva canónica sería una perspectiva desde arriba y ligeramente inclinada, ¿no? Y pensamos, recordamos, imaginamos y reconocemos objetos de esa manera. No lo traje, fíjate que lo hubiera puesto, perdón, pero no lo traje. Sí, generalmente la vista águila es así, ¿no? Yo lo veo desde aquí y si ustedes lo tuvieran que representar, representarían circulitos, ¿no? En cambio, la visión o la perspectiva canónica sería así. Entonces, si yo estoy acá abajo, ¿no? Sí veo el resto de la figura, y veo una parte, pero también veo un poco de la profundidad del elemento, ¿no? Entonces, por eso decía, el mapa es vista de águila. Totalmente abstracta, nadie está ahí arriba volando, por eso se llama visión de águila, ¿no? Nadie está ahí arriba viendo un mapa y sin embargo así lo hemos representado. Pero el resto de los objetos los representamos así, ¿no? Una taza, por ejemplo, de café sería más o menos como la representaríamos. Un ejemplo más o menos que podría servir sería el cartel de Zootopia. ¿Alguien ha visto Zootopia? Véanla, divertidísima. Bueno, esto está visto desde arriba, ¿no? Ligeramente desde arriba. ¿Y qué estoy haciendo? Pues no pierdo detalles, ¿no? No pierdo detalles del coche. Si lo viera de visión de águila, vería un cuadro verde y vería solamente la parte de la cabeza
de los animales, ¿no? Pero en esta perspectiva alcanzo a ver caras, pedazos de cuerpos, etcétera. Ok, señales que indican qué hacer con un objeto. Esto funciona mucho en diseño y también en cuestiones web y diseño de producto, por supuesto, pero en una presentación, ¿por qué serviría? Pues porque me indicaría qué leer y dónde leer, ¿no? Los objetos me deben de comunicar diciendo cómo puedo y cómo debo interactuar con ello. ¿Qué es un título? ¿Qué es un contenido? ¿Qué es un pie? Si voy a poner el título con letras chiquitas y en el pie, pues me confundo, ya no es título, ¿no? Y si voy a poner una fuente en tamaño de título, pues entonces es fuente o es título, ¿no? El diseñador, obviamente es una presentación que uso mucho para mis diseñadores, el diseñador necesita asegurarse que el usuario pueda percibir, comprender e interpretar que un título es un título y que un pie de página es un pie de página. Ejemplo, 13 Hours. ¿Ya lo viste? Yo no. Okay. Un cartel, ¿para qué sirve? Para informar. Entonces, si yo quiero saber de qué se trata la película, leo en esta película de qué se trata la película. ¿Y qué voy a leer? Pues este texto, ¿no? No hay confusión de qué tengo que leer o qué tengo que hacer. Y tampoco hay confusión que esto es menos importante que el título de la película. Que realmente lo voy a colocar porque debo, pero no me interesa saber quiénes son los actores, ¿no? Eso ya, para eso ya me dediqué a hacerlo de otra manera, ¿no? Y si quisiera ver el director y demás, pues estarían ahí. Este es un proyecto, hay una serie de ejercicios y de experimentos alrededor de ello. No sé si conocen el experimento del gorila, ¿sí? Cuando estás viendo un video o estás viendo una película y te están pidiendo, revisa cuántas veces avientan la pelota entre los chicos de blanco, ¿no? Y entonces está uno enfocado en ver cuántas veces se avienta la pelota, pero de repente pasa un gorila o un chango, un algo por atrás, y nadie lo ve, porque está uno enfocado justamente en ver cuántas veces se pasó la pelota de un lado al otro. Y eso es porque es común que la gente pase por alto cambios y por falta de atención. ¿Por qué? Porque estoy enfocada en otra cosa, no porque no me interese, estoy enfocada en otra cosa. Y además puedo verlo, pero no estar consciente de ello. O sea, a lo mejor sí vi algo raro, pero ¿qué fue lo que vi raro? No estoy segura, ¿no? Y sobre todo porque no estoy esperando el cambio, estoy enfocada en otra cosa. Y hay una tecnología de eye tracking, la tecnología de eye tracking que se usa mucho en las cámaras GESEL, sobre todo para leer usabilidad o para revisar usabilidad en el área de diseño, y es un poco engañosa, no porque no esté bien hecha o no porque ese sea su sentido, sino porque eye tracking lo que hace es revisar dónde está tu ojo enfocándose. Pero el que tu ojo se esté enfocando en una parte de la pantalla no quiere decir que tú estés viendo. Tú estás dirigiendo tu ojo ahí, pero no estás razonando probablemente lo que estás viendo. Entonces, para detectar si eso lo estás interpretando, no hay nada, ¿no? O sea, el eye tracking sirve solamente para revisar físicamente dónde estás viendo. Aquí no tengo gráfico, porque no hay nada que podría hacerlo, ¿no? Tendría que ser un video. Lo que está cerca es parte de lo mismo, es decir, estas 3 botellas de agua son parte de lo mismo, es un grupo de 3 botellas, ¿no? Cada cosa que está cerca, entonces asumo que es parte de un conjunto. Y si yo veo a 3 profesores que están sentados juntos, pues a lo mejor son amigos, ¿no? Generalmente, cuando nos sentamos en una audiencia, buscamos dejar espacio y cuando nos sentamos juntos es que somos amigos, o por lo menos nos conocemos, ¿no? En la presentación eso es lo mismo. Si yo quiero que el título sea parte de ese texto o de ese párrafo, tengo que ponerlo cerca de ese párrafo y no cerca del párrafo anterior, por ejemplo. La conexión en nuestro mundo es mayor si es de izquierda a derecha, porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Si fuera en el otro lado del mundo, la conexión sería de derecha a izquierda, pero el nuestro es de izquierda a derecha. Y el espacio adecuado ayuda a separar o a juntar elementos. Ejemplo de cartel que funciona para esto, Dirty Grandpa. ¿Alguien ha visto esa película? ¿Tampoco? Ok, cartel de Dirty Grandpa. Estos son un mismo conjunto, ¿no? Ellos dos. Este es un tercer elemento, o un segundo elemento y este es un tercer elemento.
Entonces, automáticamente ellos dos no vienen con la chica al estar separados, ¿no? Y automáticamente el coche es de ellos, no es de ella. Y eso es simplemente el trabajo visual, el trabajo de espacio que hay entre ellos dos y por supuesto el trabajo que hay de espacio en todo esto. ¿Mm? Nunca azul y rojo. Jamás hay que poner textos azules sobre fondo rojo o al revés, textos rojos sobre fondos azules ni verdes. Azul, rojo y verde son un verdadero caos, no se leen y lo que pasa en diseño lo que llamamos sangrado. Se ve como si estuviera desbordando el rojo en el otro color, ¿no? El efecto se llama en inglés cromostereopsis, o algo por el estilo, porque si no, no lo sé pronunciar, pero no lo encontré en español. No sé si exista el término en español. No encontré la traducción como sea en español. Supongo que sin la H, ¿no? Pero bueno, es un problema, en realidad es un efecto que hace que un color sobresalga y el otro se oscurezca, pero como son colores que compiten, entonces crean ruido visual, ¿no? Y eso sucede entre el azul y el rojo, así como entre el verde y el rojo. Sin embargo, los diseñadores tenemos trucos para trabajar con azules y rojos. Por ejemplo, en este cartel, London Has Fallen. Le pongo blanco. Y me quito el problema y separo automáticamente. El problema es que esté el rojo encima del azul o el azul encima del rojo. Ese es un problema. En algunos casos, por ejemplo en el arte, los impresionistas lo usan a su favor. Pero en casos donde me interesa que se separen, no hago eso, ¿no? Y separo con un blanco. O podría separarlo con un negro también. Sería un poco difícil, pero sí. Ok, el 9% de los hombres son daltónicos. Esta es una estadística mundial. 9 de cada 100 hombres son daltónicos y solo el 0.5% de las mujeres son daltónicas. Eso quiere decir que es un problema más de hombres que de mujeres. Y aunque en el diseño o en una presentación pudiera no afectar demasiado, en algunos productos o en algunos proyectos, o más bien incluso, por ejemplo, en el semáforo, esto es un problema, ¿no? En cuestiones de mapas, esto es un problema, aunque el semáforo ayuda porque tiene un orden, y el orden es el que nos ayuda a saber en qué lugar estoy. ¿Qué pasa si pones el semáforo al revés cuando lo pones horizontal? Que son unas bolas cuando eres un daltónico, muy difícil. Entonces, es mayormente hereditario, aunque hay algunos casos de haberse obtenido después. Y hay varios tipos, pero el más común es la dificultad para distinguir entre rojos, amarillos y verdes. Cuando es relevante, entonces lo que vale la pena es considerar hacer diseños o textos o espacios en cafés y amarillos, y ahí y sus variaciones, ¿no? Evitar el rojo, el verde y el azul. Y desde ese punto de vista, cosa que no pasa mucho en diseño gráfico, pues un cartel que podría ver cualquier persona tuviera daltonismo no sería Gods of Egypt. ¿Alguien lo ha visto el cartel? Amarillos, cafés, ¿no? Y un poquito de azul, pero bueno, es lo mínimo. Ok, el significado de los colores varía de acuerdo al contexto, muchísimo. Eso creo que lo sabemos muchísimas personas. No es lo mismo el blanco en América Latina que el blanco en el Vaticano, que el blanco en China. Son un mismo color que significa cosas diferentes, pero tampoco nos vayamos más allá. No es lo mismo el morado en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla y en la Sierra. Son colores que significan cosas muy diferentes. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque se asocian y se significan diferentes, no solo en la misma cultura, sino en los diferentes grupos. No es lo mismo para mí scout el morado que para una persona católica el morado. No es lo mismo para el sacerdote el morado que para mí scout morado, ¿no? El color afecta el estado del ánimo siempre y cuando esté mucho tiempo en el mismo lugar. No si es media hora, 20 minutos, pero si vivo sentada en un lugar rojo, automáticamente voy a salir de mal humor y alterada si estoy 8 horas de mi vida en ese lugar rojo. Y debo evitar esas asociaciones sin intención para la cultura que se diseña. Y lo mismo para quien voy a hacer una presentación, ¿no?
y vuelvo a Dirty Grandpa. ¿Por qué? Porque Dirty Grandpa tiene varios carteles diferentes, entonces uno de los carteles que tiene Dirty Grandpa tiene que ver con contextos, y entonces si estamos hablando de un abuelo, pues a lo mejor podríamos hablar de un abuelo en este sentido, ¿no? Y entonces sí un poquitín, me parece que está muy buena. No es lo mismo hacer un cartel con imágenes a todo color que hacer un cartel con imágenes blanco y negro. Blanco y negro automáticamente me contextualiza en los 60, en los 70, y esta imagen, ¿no?, me contextualiza en otras películas similares, ¿no?, que dicen más o menos lo mismo de la historia. Y bueno, pues básicamente creo que eso es todo. Todo esto salió, por si a alguien le interesa, en un libro de Weinschak, una doctora en psicología, precisamente, que hace toda una serie de cuestiones para los diseñadores, las cosas que deberíamos de saber. Tan, tan. Sí, claro. Hay que hacer las preguntas, perdón, en el micrófono porque están grabando. Gracias. A veces es mejor, pero depende de la cantidad de luz. O sea, afecta la cantidad de luz y afecta, y tienes que pensar, cuando piensas en contexto, tienes que pensar, ¿quiénes van a ser tu audiencia? Si tu audiencia es personas digamos, de la tercera edad, hoy los vas a cansar, ¿no? En cambio, si tu audiencia es muy joven, los vas a meter. Entonces, la verdad es que depende del contexto. El color depende y del espacio donde lo vas a proyectar. Si lo vas a proyectar en un lugar más chico como este, si tú le pones un fondo negro a esto, pues ve, el rojo, el sí ya es más oscuro y el blanco brinca mucho, ¿no? Pero eso es porque tengo poca luz. Si tuviera muchísima luz, el efecto sería muy diferente. Entonces tendrías que un poco probar tu presentación en el lugar donde lo vas a hacer y pensar quién sería tu audiencia. No hay una fórmula secreta, depende mucho de con quién vas a trabajar. Ay, pues muchas gracias. Bien, a mis compañeros les tocó hablar de lo profundamente científico, de las diferentes maneras que uno puede persuadir, que uno puede hacer engagement y que uno puede acabar con broche de oro en ese diálogo visual. Pero dentro de todo esto también tenemos que aterrizarlo a puntos muy particulares en cuanto a hacer una presentación, ¿no? Entonces, pues a mí me toca hacer un poco más, digamos, sugerencias, duro. Todos hemos cometido estos errores. Todos hemos cometido estos errores muchas veces. Yo he cometido estos errores muchas veces, pero uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, el hablar no es solo leer, ¿no? El estar en un cuarto y estar hablando, dialogando, participando con ustedes, tener un encuentro con ustedes, no es leer. No, les estoy hablando, les estoy viendo a los ojos, estoy tratando de incluir a todo el cuarto. No estoy tratando de asegurarme que durante la plática por lo menos mis ojos pasen por encima de todos un poco, ¿no? Y eso no lo puedes hacer leyendo. No leas tu presentación. ¿Okay? No hay manera más rápida de perder todo contexto, toda relación, todo vínculo, todo encuentro entre seres humanos que poner una hoja entre nosotros, ¿no? Simplemente no. Imagínense a alguien con el periódico enrollado y ahí atrás, no. Está bien regresar y guiarnos por lo que tenemos en la pantalla. Todos necesitamos un poco de recordatorio, de refrescar un poco lo que está ahí en la memoria. Está perfectamente bien, ¿no? Pero pasarnos toda la presentación leyendo, además, cero encuentro. Si yo me paso toda la presentación, pues lo bueno es que saben qué tan chulo está mi tirante atrás, ¿no? Y a ver si me escuchan y, pues qué bueno, pues mejor me voy y me siento y me vuelvo parte de la audiencia con ustedes, ¿no? Una cosa que se nos olvida mucho es la presencia
en el salón. Yo con mi cuerpo les puedo decir qué necesitan estar haciendo, ¿no? Yo ahorita estoy cuadrado con los diferentes bloques de personas y les estoy diciendo, véanme a mí, ¿no? Pero el momento que yo me doy la vuelta hacia la pantalla, es como un pase usted, ¿no? Les estoy cediendo, no me veas a mí, por favor vea la pantalla, ¿no? Y es a veces necesario, ¿no? Si hay un excelente dato, si estamos viendo los hermosos carteles, pues ¿sabes qué? Pase usted, ¿no? Pues te cedo el paso a lo que está ahí en la pantalla, ¿no? Comunicar no es solo hablar, no estamos hablando que el hablar no solo es leer, pero el comunicar no es solo hablar. Esto es un encuentro, no estoy recitando. No es un encuentro con un autor donde nos sentamos en la tienda de libros y el autor nos lee su primer capítulo con la emoción que el autor quería otorgarle a cada voz para que conozcamos un poco más de la mente del autor. Bueno fuera si lo leído fuera así, pero pocas personas saben leer siquiera con emotividad. La gran mayoría de las personas estamos simplemente tratando de que no nos trabemos en la palabra, ¿no? Y no hay mejor manera de, ala rorro niño, ala rorro ya, ¿no? Es una manera de perder a la gente en sus celulares, es una manera de perder a la gente de su atención. Obvio, este tipo de engagement es mucho mejor. Estamos aquí, en este espacio, para aprender el uno del otro, ¿no? Eso no se puede hacer detrás de una hoja, o nada más estar viendo la pantalla, ¿no? Para comunicar la ciencia, efectivamente, pues bueno, debemos de poder comunicarnos, ¿no? Y yo honestamente aquí es donde digo, comunicar la ciencia, pues en realidad es comunicar todo, ¿no? A mí no me es tan diferente comunicar un artículo de investigación, que es comunicarte una presentación sobre un nuevo proyecto administrativo que vamos a tener aquí. Puedo fallar de las mismas maneras y puedo asegurarme que funcione de las mismas maneras, ¿no? Pues vamos a hablar de unos puntos generales, ya tomando todo esto que nuestros excelentísimos colegas nos han compartido y aterrizar en una serie de sugerencias para nuestras presentaciones. No todos los presentes son expertos en tu tema. Si tú no eres capaz de hablar aquello que tú tan hábilmente manejas, que tú sacaste tu doctorado, llevas 15 años en esta línea de investigación y no lo puedes hablar de tal manera que el alumno de primer año de licenciatura que vino porque le interesa el tema no se pierda, no sabes comunicar, ¿no? Ese tipo de profundidad es para el salón, para una clase de gente que está estudiando a este nivel. Un encuentro es la transmisión de esa información de una manera general, parafraseando a Albert Einstein. Si no puedes explicarlo sencillamente, no lo sabes con suficiente profundidad, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Si te encuentras sin la habilidad de poder explicarlo a alguien inexperto, no has tenido la profundidad del conocimiento sobre el tema que necesitas tener. La otra cosa que no la tengo escrita aquí, pero que hay que recordar, estos son espacios donde venimos gente de todas las áreas. Es una corresponsabilidad, ¿no? Yo tengo responsabilidad de transmitir a gente que no se formó, educó, platicó, no ha estado en los mismos círculos, jamás ha ido a una sola de las clases en las que yo me he formado. Pero por el otro lado, como audiencia, tenemos que venir con el corazón, mente y oídos abiertos a un espacio. Lo digo hasta un poco feamente, está bien, proponte venirte a aburrir un rato. Porque luego la gente dice, no, es el doctor, viene a hablar de números. Hazlo, propóntelo. Porque si la persona presenta suficientemente bien y tú te quedas suficientemente atento, abierto y prestando atención, eso que pensabas que iba a ser aburrido, puedes sacarle un granito
de arena, por lo menos, de algo interesante, de algo fantástico, de algo fabuloso, ¿no? Evitar palabras de relleno. Pues bueno, claro, obvio, como mis fantásticos colegas alguna vez dicen, esos son como muletitas verbales que usamos cuando ya nos trabamos, ¿no? Y nos hace ver titubeantes, nos hace ver que ya perdimos el hilo de lo que estábamos diciendo. Es mejor pausar, no decir nada, tomarse 2 segundos para recuperar esa paz interior y volver a hablar. Una pausa en silencio puede ser dramática, disculpe usted, colega, pues ya perdiste un poco de ese caché, ¿no? Las gráficas que usamos deben ser muy claras, ¿ok? Y cuando hablo de gráficas, incluyo lo que nos compartió aquí Claudia sobre todo ese elemento visual, pero bueno, Claudia, Rebeca. Son cositas como el texto. Aquí son textos sans serif. ¿Okay? Cuando estás viendo algo a distancia, no puedes usar tipografía que tenga los patinitos, la colita se ve bien chula. Es que esta está linda, ¿no? Pero cansa la vista. Se pierde la persona. No puedes llenar esta pantalla de texto tan pequeño que todos se sienten como Dirty Grandpa tratando de ver a la chavita ahí de la esquina, ¿no? Con permiso, a ver qué me acerco, ¿no? Además, una gráfica que te funciona en un artículo de investigación no necesariamente es la gráfica que te funciona aquí. Somos muy dados a copiar y pegar de mi PDF, ya lo pongo allá y pues bueno, la fuente es Belzebub, Enron, 2 puntos, ¿no? Ilegibles en donde escriben los contratos Telmex y todo lo demás. Lea esto, a ver si no nos entrega su primogénito. Eso quizá en el formato de la revista donde lo sacaste se puede, pero lo que terminas poniendo es un montón de distractores que la gente se pasa el tiempo tratando de ver si era un 0.3, en lo que tú sigues hablando y ellos siguen, como decía, te enfocas en algo y todo lo demás que sucedió alrededor se te pierde. Ya cuando regresa tu atención a lo que estaba diciendo la persona, pues ya quién sabe qué nos perdimos de eso, ¿no? Y entonces nosotros como presentadores, a veces nos da flojera, ¿no? Volver a hacer la gráfica. O sea, odio Excel. No quiero hablar con Rebeca, para que me diseñe otro. Y el tesista que tengo pues, se tarda 6 meses y ya está, ¿no? Además es en 15 minutos la presentación. No todos hemos vivido, pasado esas cosas, pero vale la pena, especialmente en una ponencia de mayor impacto, de más trascendencia, pasarse unos minutos extras en generar una gráfica que pueda ser visible desde hasta atrás del cuarto, ¿no? Para que no tengan después, oiga, no me puede pasar la presentación, para que pueda yo echarle la lupita y ver qué hay. Un poco de detalles técnicos, pues bueno, estamos ya llegando a la rayita del nuestro. Vigilar el tiempo. Ahí es difícil hacerlo. Luego tenemos que tener un reloj atrás. Ya con suficientes años de experiencia comienzas a saber si ya te comenzaste a divagar un poco largo. Pero esta es una excelente manera para planificar. 1 a 2 minutos por diapositiva. ¿Okay? 1 a 2 minutos. Si tú tienes una presentación de 30 minutos y te encuentras con 45 diapositivas que ya es que no podías menos que eso, no vas a acabar, ¿no? O te vas a pasar los últimos 3 minutos, clic, 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 vamos aquí en Warp Speed 7, capitán, ¿no? Porque no vamos a poder acabar en tiempo y dedicarle el tiempo necesario a lo que estamos transmitiendo. Pues sucede a menudo. Ay, es que las animaciones en PowerPoint, qué flojera dan, agregarlas, por favor. Pero nos ayudan.
El ser humano no puede captar más de 15 a 30 palabras a la vez, nuevas, sin comenzar a distraerse en todo lo que está sucediendo. Lo que estaba diciendo el presentador ya se perdió en lo que leíste 3/4 de párrafo de lo que está atrás. Hasta puede ser más interesante de lo que estaba diciendo. No, pues ojalá hablara de eso. Esos números sí valen la pena, pero no, ¿qué está diciendo? Los bosquejos, híjole, son algo que se usa en casi todos lados y son una pérdida de nuestro valioso tiempo. Tienes 15 minutos para hablar, 2 minutos para bosquejo. Bueno, ya cuando llegues a tu conclusión, esos 2 minutos los vamos a extrañar, ¿no? El bosquejo puede ser más, como nos estaba diciendo Rebe, esos encabezados que ya me dicen a dónde estoy. A veces el bosquejo semi-incógnito que ya viene escrito del lado derecho y que como que se va brincando de sección a sección, pero pues casi todos estamos familiarizados con una estructura y organización y vamos a poder seguir en la onda. Tienes 2 o 3 minutos para captar la atención de tu audiencia. En un caso de un diseño así tienes menos, tienes segundos, ¿no? Pero estamos aquí hablando. Si en esos primeros 2 minutos no te puedo convencer que es una buena idea que tú me des un poco de esa energía mental y me prestes atención, ya acabé, ¿no? Pues mejor duérmete, lee el celular, ve otra cosa, porque ya no te convencí que este es un buen uso de tus recursos, ¿no? Entonces, muy importante usar esos primeros minutos bien. Puedes abrir con una broma, puedes contar una historita, puedes decir por qué este problema es un problema tan gigantesco que vale la pena que todos ustedes entiendan, ¿no? Y bueno, en conclusión, hay que recordar que la conclusión es lo que más probablemente se recuerda. Es esa última impresión que le dejas a la gente. Ya te di 1 hora de datos, información, cosas y... bueno, el cerebro está cargado, además de todas las 1000 cosas que estaba yo haciendo esta semana. Pero la conclusión me da un snapshot, una foto, una radiografía, un instante de poder recordar ese tema tan importante. Da un resumen breve, 1 a 3 minutos. De nuevo, la atención no es tan larga, ¿no? La comunicación es persuasiva, inmersiva, visual, personal, inter, intra, pan y transdisciplinaria. Ese es mi pequeño resumen. Hay muchas maneras de trabajar esto de la comunicación, pero todos somos parte de ello, ¿no? Todos nos nutrimos mucho de aprender el uno del otro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo la habilidad de comunicar eso que tanto tenemos que compartir, ¿no? Podemos perder mucho más en la mala comunicación. No tenemos que levantar la mano, no tenemos que votar, pero nos ha sucedido a todos. Ay, fui a esa presentación del ingeniero. Ay, Dios mío, los ingenieros no saben hablar. Ah, la siguiente presentación es de ingenieros, bueno. Así que yo me espero a que venga un pedagogo o alguien inteligente, ¿no? Perdemos mucho, porque dejamos esas semillas que luego pueden traer unos frutos indeseados, ¿no? Les agradecemos mucho su atención, ya estamos en las últimas de preparar ese nuevo calendario. Vamos a enviar una guía como esta, además del template y el machote, para la gente que quiera comenzar a prepararse para compartir. Les agradecemos su atención, su participación y sobre todo pues el que siempre estén aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Autodiplomas? Me voy a firmar el mío. Pues muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta para todos nuestros con el microfonito?
el tema del ser humano. No importa lo que hemos estado hablando, haciendo, poniendo, las que más impacto han tenido, para mí, y ya los colegas dirán, han sido los que nos ayudan a entender algo más del ser humano dentro de todo este ámbito de conocimientos, ¿no? Lo hemos aprendido desde las ciencias hasta las artes, hasta la historia, hasta la arquitectura, pero nos llena un poco más todos esos espacios en blancos de qué es ser un humano y a qué deberíamos apuntarle, para mí. No sé, para... Para mí han sido las que no me esperaba, las que me llenaron de sorpresa por la calidad humana del expositor, por el tema, por la manera de explicarlo o por los resultados obtenidos, ¿no? Independientemente del tema que haya sido, ¿no? Entonces sí, muy acercado al humano, pero más porque no me lo estaba yo esperando, ¿no? En mi caso, las prácticas. Tuvimos una en donde nos comentaron qué hacer en los terremotos. Estuvo buenísima. Entonces, por eso, pues es un encuentro en el que podamos compartir nuestro expertise, pues nos podemos decir el procedimiento para apuntarse para las ponencias. Sí, va a salir una liga con un formulario a llenar para poner todo eso que se necesita para poder decidir fechas, horarios y quién más se pone, ¿no? Va a salir con el correo. Ese correo tiene un poco de un historial de las últimas ponencias que hemos tenido, un poco de exhortación a este tipo de dedicarnos al compartir, al aprender y después las instrucciones sobre cómo llenar el instructivo, ese formulario. Sí, gracias. Quería decir dos cositas. Una, que preguntarles, usted me parece que ha dicho algo referido a ello, la pregunta sería, ¿por qué en los ambientes de manifestación de ideas, de hablar, está tan poco potenciado, realizado, llevado a la práctica el hacer minutos de silencio para que el que está comunicando contigo pueda, pues esto que podíamos decir ahora, reflexionar, recuperar, pensar? O sea, a mí desde hace una temporada de años, ya soy mayorcito, me ha preocupado mucho el por qué en las clases tenemos que estar permanentemente hablando. Bueno, puede haber ratos establecidos de trabajo en equipo y no somos capaces desde la audiencia de aguantar un instante de silencio. Porque si estamos en un lugar donde alguien está hablando y por el momento se calla, ¿qué le habrá pasado? ¿Se ha quedado mudo? ¿Le ha dado no sé qué? Cuando yo creo que sería, pienso, bueno, la verdad es que no lo tengo contrastado como investigación, algo que ayudaría a profundizar en las temáticas, a hacerte partícipe de lo comunicado, no sé. Y bueno, quería decir otra cosita. Es que no sé si ustedes tienen en su ambiente mexicano, aunque científicamente podría ser un poco universal, me imagino que sí, dialogado, contrastado, investigado, el por qué, el cómo y hasta dónde de hoy no poder decir nada en público sin el apoyo de lo visual. Entiéndaseme bien que yo no es que quiera anatematizarlo, pero no sé, sí tengo una sospecha básica en mi conciencia. Creo que abusamos demasiado. Perdón, amiga, porque en la medida, tengo también establecido el prejuicio, en la medida en que estamos apelando a que no me escuches y no te muestro, no sé si no estamos superficializando la capacidad de hincarle el diente, dicho no sé si en madrileño castizo o en universal, bueno, esto, ¿no? Que tengo esta pequeña... Y no sé ustedes aquí cómo lo viven. Es un debate que ya lo han superado, ya estamos inmersos en que no se puede decir nada. Tengo un amigo que dice, ¿quieren ustedes algo audiovisual? Aquí me tienen ustedes a mí, luego soy visible. Aquí me tienen ustedes, luego me pueden oír, luego el audiovisual soy yo.
Bueno, es una broma. Pues yo tengo dos, digamos, respuestas a esta idea. Obvio no son las únicas en el mundo. Sí. La primera, siento que tenemos 100 años de la cultura de la radio y televisión. Dead air, esos espacios muertos y de silencio. Llevamos 100 años de ser entrenados al hecho de que no, son desperdicio de tiempo, son desperdicio de oportunidad, son desperdicio de lo que sea. Y bueno, creo que es un debate más filosófico y pedagógico, white space, pero auditivo, ¿no? Que podría ser usado. Yo trato de usar en mis clases muchas preguntas y luego me callo. Dejarlos pensar y estremecerse un ratito en lo que no saben cómo decir, pero les da un momento de reflexión. La otra es un debate definitivamente vivo. Hay gente magnífica oradora que puede pararse y pues ser ellas mismas el discurso, pero en lo que más aprendemos, y yo en lo personal, de cómo la gente aprende, parte de esto es tratar de ser sensibles a que no todos tenemos las mismas formas de captar y aprender información. No, hay algunas personas que unas notas de esa música emotiva en lo que yo estoy hablando se van a quedar contigo 15 años. Hay personas que no pueden leerlo, se distraen, quisieran hasta cerrar los ojos y escucharte en lo que tú les dices, tú les compartes. Y hay personas que no pueden tener un solo ruido en el cuarto en lo que leen, ¿no? Conozco a gente de todos estos ámbitos y maneras de aprender y creo que una de las cosas que nos ayuda, en especial tener algo audiovisual que no domine, sino que coayude, es tener el acceso al mayor número de personas y formas de aprendizaje. No todos les va a funcionar todo, pero definitivamente quisiera que haya algo para la gran mayoría de personas. Y no sé qué... Yo sé, lo siento, pero es que soy visual. Pero bueno, la realidad es que hay un estudio, bueno, hay muchos estudios, pero el 70% de la información que entra en nuestro cerebro es visual. Entonces, una de las razones por las que probablemente tengamos que apoyarnos es porque la mayor información entra por ahí, ¿no? Por la visión, por un lado. Y por otro lado, mucho también tiene que ver con los millennials, aunque nosotros no somos millennials, nuestros alumnos son millennials. No, y los casi. Estoy en la orillita. Pero los chicos millennials son así, son extremadamente visuales, ¿no? Y creo que aquí también cabe mucho recalcar lo que estamos diciendo. Está bien tener ayuda, está mal solo depender de ella. Si tú no sabes ser orador, comunicar, transmitir, hacer engagement, también vas a perder mucho. O sea, es que no es una cosa ni es otra. La presencia física en el espacio, no eso de ceder el punto. Yo tenía un profesor que se hacía mucho hincapié en todo esto, ¿no? Aquí estoy hablando del punto número 1 y voy a venir aquí para hablarles del punto número 2. Es una transición visual, ¿no? Para que ustedes me acompañen y bueno, pues entonces voy a regresar aquí y divagar sobre el punto número 3, ¿no? Y voy a dejar de moverme y voy a ceder el espacio si quiero que te enfoques en esta video. O sea, todos tenemos que ser un poco de actores, un poco de oradores, un poco de demás. Se puede llevar hasta el extremo. No es un ejemplo que es usado muy a menudo de manera positiva, pero Adolfo Hitler se grababa y se estudiaba a sí mismo para saber de qué manera visual, más auditivamente, darle ese punto de exclamación a lo que estaba diciendo y que le golpeara a la gente de la mejor manera, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Para
decía el maestro. Eso es importante, sin embargo, el abuso, yo creo, provocaría en un momento dado, ¿no? Primero me decir confusión, ¿no? Porque no todos aprendemos con el mismo estilo. Ajá. De repente incluso los auditivos, ¿verdad? Hay quienes atienden escuchando bajito, atienden escuchando un tono alto, ¿no? Yo creo que sí, el abuso de eso, limitaría a los que son auditivos, por ejemplo, los que son visuales kinestésicos. Yo creo que el empleo de los tres, en la medida acorde, garantizaría en un momento dado la atención de la audiencia o la atención de los alumnos, considero. Es como cocinar, ¿no? Los mejores platillos son aquellos que son una mezcla muy artística de múltiples cosas. A nadie le gustaría una comida que fuera el aperitivo dulce, la entrada dulce, el postre dulce y el capuchino dulce, y bueno, ya que nos dio diabetes, ya acabamos, ¿no? Es un arte que vamos perfeccionando toda nuestra vida, ¿no? Yo seguiré trabajando sobre esto en 30, 40 años, seguiré perfeccionando mi propio arte de cómo cocinar bien una de estas presentaciones, porque así es, el abusar de esos elementos te quita, no te suma, ¿no? Pero hay que hacerlo como un chef, ¿no? Como un buen artista, tratar de ver qué es aquello que nos va a transmitir lo mejor a todos. Pues muchas gracias a todos. Buen apetito.